Ahora sí, les damos la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos en Haines, lugar que estuvimos mostrándoles en el video anterior y que nos hizo una fiesta con los osos. Nos dimos una panzada de ver osos. Estuvimos casi una semana, llegamos el domingo, hoy es sábado y recién hoy nos vamos a ir. Desde que llegamos, creo que de los 6 días llovió los 6 días. Solamente el domingo fue el día lindo que hubo sol y demás, y después empezó lluvia, diluvio. Sí, de hecho estamos sin baterías, bueno, con todas las complicaciones que trae la lluvia, pero así todo pudimos todas las tardes ir a disfrutar de ver a los osos. De hecho ya llegó un punto que no grabamos más porque ya no había más para grabar, pero sí pudimos disfrutar del espectáculo de la naturaleza. Así que Haines para nosotros fue un imperdible, se lo mostramos todo en el video anterior, así que si lo quieren ver no se lo pierdan. Y hoy lo que vamos a hacer es tomarnos un ferry con Blanquita para ir a Skagway, que es otra ciudad que está acá en los fiordos, en esta zona de Alaska. Ayer pasamos por la terminal de ferries, preguntamos y ya compramos directamente el ticket, que sale $137 por 2 personas y una van como Blanquita. Nos dio un poquito de duda por el clima porque no para de llover y está pronosticado lluvia posta para los próximos 7 días. O sea, ya acá llegó el otoño para quedarse. Miren eso, yo no sé si se llega a ver, pero todos los días lluvia 100%. No hay que aceptar que el clima en los fiordos es así. La gracia era hacer igual el paseo en barco y ver los fiordos. No sé cuánto vamos a poder ver hoy porque además de lluvia las nubes suelen estar muy bajas. De hecho ahora, hace un ratito cuando llegamos, se veían las montañas, ahora ya no se ven, entre que entramos a hacer el check-in, a presentar los documentos y demás. La terminal esta está espectacular, tienen para armar rompecabezas, para leer libros, para cargar dispositivos, para trabajar, genial. Así que bueno, nos vamos para acá, güey. Nos vamos para Skagway a seguir recorriendo Alaska. ¿Aprovechaste para hacer el mate, amor? Sí, antes de arrancar, antes de que nos suban al barco, está desembarcando, no sé de dónde llegó ahora, y la chica me dijo, en cuanto termine de desembarcar, ya embarcan ustedes. Así que por las dudas ya preparo el mate. Y mirando el mapita, esto de acá es todo Canadá. Acá está la frontera con Alaska, sería esta de acá. Nosotros entramos a Haines por esta ruta. Ahora vamos a hacer este ferry para ir hasta acá, a Skagway. Y de acá vamos a volver por tierra a Canadá. Pero al tomar este ferry nos ahorramos dar toda esta vuelta para venir hasta Skagway, que es un montón. Así que bueno, parece que ya estamos empezando a embarcar. Hi, how are you? Awesome. Maria, Juan, you Yes. should have a vehicle ticket. Ah, yes, Yes. Here, And what kind of IDs are those? Argentina. Argentina. Awesome, Yes, that's so far. far. Okay, thank you Okay, guys. thank you. Thank you. Have a nice day. ¿Qué onda este ferry, Belu? Yo pensé que era un barquito así nomás, que nos subíamos un ratito y ya está, pero tiene toda una sala como la que está acá atrás mío, con mesas. Te sirven desayuno, almuerzo y cena. Hay solarium, gimnasio. Es para todo. Capaz que debe hacer viajes más largos. Igualmente ahora estaban vendiendo desayunos o almuerzos, no sé qué. El pasaje interno de Alaska es gigante, llega hasta Juneau, que es la capital, y sigue mucho más allá. Así que creo que de hecho hay ferries que te llevan hasta Seattle, que te llevan a Vancouver, que son viajes de varios días, así que imagino que por eso hay todos estos servicios. Hay camarotes, pero pensé que nos iba a tocar un ferry más chiquito. Pero bueno, parece que no, quedamos en el ferry copado. Miren, esta es toda la parte de comida, desayunos, fruta.
Y ahora sí, amigos, ya estamos navegando por los fiordos de Alaska. No estaba despejado, pero bueno, el paisaje es una belleza, miren. Las montañas, los árboles, cómo está todo nublado ahí. Hay un viento y un frío acá afuera impresionante. Estamos acá con los chicos de Vive de Dois que también cruzan para Skagway. Sí, pero vamos para adentro, que está lloviendo fresquito además. Ay, sí, qué frío que hace, impresionante. Allá vamos dejando atrás Haines, que fue una hermosa parada, la verdad que es súper recomendable. Estamos llegando ya a Skagway, pasó más rápido de lo que esperábamos. Fue muy corto, además el clima mejoró, la navegación, los fiordos son hermosos. Y mirá los cruceros que hay. Es más grande el crucero que el pueblo. Sí, Skagway es un destino de cruceros. Si te haces un crucero por Alaska, seguramente pare en este pueblo. Más o menos hay 1000 y pico de habitantes, un poquito más en verano por los trabajos estacionales. Y está, miren, en medio del fiordo. Qué linda, ¿eh? Qué paisaje. Buenos días, amigos. Ayer nos bajamos del barco y se largó a llover de una forma. Nos pusimos a almorzar, aprovechamos para cargar el banco de batería, el Blue Yeti, que ya no tenía más nada de batería. Y bueno, llovió toda la tarde, así que dijimos, mañana es el día de salir a recorrer, porque hoy no estaba anunciado lluvia, está nublado. Llovió un ratito a la mañana, pero en teoría ya está. Podemos salir a caminar, a disfrutar de este pueblo que es precioso. Así que nos vinimos a una calle afuera del centro. Ahí está Blanquita estacionada y de este lado atrás mío hay una pista de aterrizaje. Fue súper tranquilo, a la noche no salió nadie y a la mañana creo que salió un solo avión, pero ni nos molestó. Así que vamos a arrancar para ir a recorrer el centro de Skagway. Ya dejamos estacionada Blanquita. A diferencia de ayer, hoy no hay cruceros. Fíjense que está vacío ahí. Ayer había 2 cruceros enormes, por lo que el pueblo está súper tranquilo. Nada que ver a lo que era ayer. Ayer cuando nos bajamos estaba lleno de gente con paraguas caminando. Decidimos no salir porque estaba diluviando y la verdad que para mostrarlo con lluvia no es lindo para pasear. Y hoy estaba pronosticado un poquito mejor, así que dijimos vamos mañana. Esperemos que ahora estén las construcciones abiertas porque parece un pueblo fantasma en este momento. Sí, pero ayer estaba, no saben la cantidad de vida que había. Se ve que no hay cruceros todos los días, así que depende del día que uno lo visita, es cómo está. Son impactantes estas montañas que tiene alrededor. Así que bueno, vamos a pasear un poquito por Skagway. Acá en el centro de la plaza tenemos un mapa que muestra lo que es Skagway. Acá está el puerto desde donde bajamos nosotros y a donde llegan los cruceros. Y acá estamos nosotros.
Este es el ancho de la ciudad, que son 4 cuadras, como verán. Acá está el aeropuerto y tiene unas 23 cuadras de largo. Nosotros dormimos como por acá. Como les contamos, acá viven más o menos unas 1.200 personas de forma fija y es un pueblo que sobrevive principalmente por la llegada de cruceros que llegan a este lugar. Recibe más de 100.000 visitantes por año de cruceros, es una locura, pero es un pueblo que tiene mucha historia. De hecho, el centro de Skagway forma parte del Klondike Gold Rush Historical Park, que es de parques nacionales. Skagway nació para el 1898-1899, medio así de golpe, por la fiebre del oro. Era el puerto principal de entrada al Yukon, así que la gente llegaba en barcos hasta Skagway, acá desembarcaban y tenían 2 opciones para ir caminando hasta el Yukon. Está el Chilkoot Trail, que es uno de los más famosos, que hoy en día se sigue haciendo. Puedes ir a hacer la travesía, acampar en el camino y demás. Bueno, pero hoy ya con fines turísticos, no por... Claro, hoy con fines turísticos, no porque tengas que pasar a Canadá de esa forma. Ese camino era el más duro de la época, pero era el más corto. Y después había una segunda opción que era el White Pass, que era un paso más largo, pero un poco más accesible y además podían ir con caballos. De hecho, miren acá, toda esta hilera no son árboles, son personas subiendo la montaña, ¿ven? Los mineros. Ese era el famoso White Pass, que en invierno me imagino que debía ser durísimo para cruzarlo. Y yo creo que sí, de hecho dicen que fallecieron muchos animales en el camino, por más de que era accesible, tenía sus complejidades. Entonces la gente de acá cruzaba Canadá en busca de oro. Dicen que Skagway llegó a recibir unos 100.000 buscadores de oro que llegaban al puerto para empezar su caminata. El tema es que para el 1900-1901, cuando la fiebre del oro cesa, Skagway, que se había convertido en un pueblo de miles de habitantes con bares, hoteles, restaurantes, era punto de abastecimiento y demás, Cayó en decadencia porque desapareció la fiebre del oro, el pueblo entró en decadencia, quedaron poquitos habitantes, menos de 1.000 personas, unos cientos de habitantes, y hoy en día sobreviven, como les decía antes, gracias al turismo. Y esta es la estación de tren, Belú. Sí, porque ahora el tren que antiguamente llevaba a los buscadores de oro hacia Canadá es un tren turístico, así que podés comprar el ticket y hacer un paseo. Y encima nos salió el solcito para recorrer. ¿Qué más podemos pedir? En la época de la fiebre del oro, la gente venía como vinimos nosotros, por el canal Lynn, miren lo que es las montañas, y bajaban o en Skagway o en este otro pueblo que se llamaba Dyea, que hoy ya es un pueblo fantasma, quedó sepultado bajo un bosque, y de acá había 2 opciones de caminata para poder llegar hasta el Yukon, ¿ven? Estamos en el Visitor Center de Parques Nacionales y miren dónde estamos, acá en este puntito. Este cartel dice que la estampida de Klondike fue una de las migraciones más grandes de la historia. Eso explica un poco por qué todos estos pueblos que venimos visitando hace un tiempo crecieron tan espontáneamente, vino tanta gente y después quedaron prácticamente abandonados. Y en esta imagen de acá se puede ver la cantidad de gente que había, de gente que venía a buscar oro. El tema es que para esta gente era una aventura venirse hasta acá a buscar oro. Para los nativos que ya habitaban en esta zona era una invasión. Toda esta gente trajo enfermedades nuevas, pusieron sus reglas, se llevaron tierras. Los nativos, algunos se adaptaron, otros se fueron a villas un poco más separadas, apartadas. Algunos se pusieron a trabajar llevando carga. Así que bueno, fue también todo un tema social.
Caminar por este pueblo, Belu, parece que estuviéramos caminando en un pueblo de película. Sí, parece como de esos que son armados a propósito. Es precioso, es muy, muy lindo, muy pintoresco, está todo muy cuidado. Se entiende que es muy turístico. Ahora estamos yendo a una casa que me dijo recién la chica del Visitor Center de Parques, que cerraba a la 1, así que nos estamos apurando para llegar antes de que cierre. Es esta cabaña que está restaurada. La construyó el capitán William Moore en 1887. Él creía que Skagway iba a ser un buen lugar, iba a ser importante, construyó su cabaña. De hecho, creo que quiso hacer una villa que se llamara Mooresville. Así que bueno, hoy en día esta cabaña está restaurada, forma parte de parques y se puede visitar adentro, que era lo que me estaba apurando para venir a ver. Ay, está dura la puerta. Lo lindo es que todo está restaurado, entonces uno visita los lugares y parecen nuevos. Mantienen lo antiguo, pero restaurado. Ah, me gusta que tienen, no sé, las alfombras, está todo ambientado. Las pieles, mirá ahí colgadas. Mirá el escritorio, qué bonito. Las paredes tapizadas, los techos. La casa antes de ser restaurada se veía así en 1990. La restauración fue en el 95. Adentro no tenía nada. Me encanta que tengan todas las fotos de archivo. Mal, es como visitar, hacen un museo de la restauración de la casa. Mismo decíamos, hace bastante fresco y acá adentro está hermoso. No hay una gota de frío. Este que tenemos acá es uno de los bares de época, que también está restaurado, pero que se puede visitar. Es un museo también. Te cuentan acá un poco la historia. Mirá, hay fotografías del 1900. Mirá una mesa con el diario, el Daily Alaskan del 1900. No te recrean todo, pero mira, plata de época. Tenés el piano acá. Y de aquel lado está el bartender. ¿Me pedís una cervecita, Vero? No, yo me pedí un escocés doble. Una escocés. Ah, bueno, fuerte. Para pasar el frío. Miren la caja registradora ahí. Una reliquia. Y para cuando se picaban ya con el alcohol, acá tenían la parte de juegos. ¿Todo al rojo o todo al negro? Y al rojo me gustaba más a mí. Bueno, vamos al rojo. Y mira, sigue por acá. Me gusta mucho. No, que ya son los baños para la gente de hoy en día. Me gusta mucho cómo está mantenido y cómo te muestran, cómo te llevan un poco de viaje a esa época, ¿no? Y sí, está todo como si la gente se hubiese levantado ahora de la mesa. Y siguiendo con el recorrido por Skagway, llegamos al Visitor Center. Como verán, es un edificio súper particular. Es del año 1899. Fue restaurado y lo que más destaca es la construcción. Tiene más de 8.800 troncos de abeto blanco. Miren todos los detalles. Es uno de los edificios más fotografiados de Alaska. Ya se darán cuenta el porqué, obviamente, pues muy raro. Y antiguamente era el edificio del Arctic Brotherhood, una fraternidad que fue fundada por los pioneros y aventureros que llegaban a esta zona para sentirse un poco unidos. Así que acá hacían eventos sociales, funcionaba como un club, digamos. Luego pasó por distintas manos hasta que se incorporó al Parque Histórico Nacional. Se restauró y hoy es el Visitor Center que está cerrado. Resulta que a pesar de ser un pueblo turístico y demás, el Visitor Center cierra los fines de semana. Increíble. Pero bueno, nada, la verdad que aunque sea ver la construcción por afuera es muy bonito.
Estábamos hablando recién de que creo que es uno de los pueblos más lindos que hemos visitado en toda Alaska por lejos. Es extremadamente pintoresco. Hasta las veredas hechas de madera, todas las construcciones bien mantenidas, con mucha onda. Lástima que justo hoy no vino ningún crucero y está casi todo cerrado, pero así y todo me gusta mucho Skagway. ¿Quién se iba a imaginar que un domingo, que para mí es un día re turístico, iba a estar todo cerrado? Sí, mira, te parece un teatro. Sí. No, da gusto, la verdad, pasear por Skagway. Acá hay otro museo y tienen un tren que dice White Pass y el quitanieve adelante para poder avanzar en la ruta hacia Canadá. Hace un ratito les contábamos lo dura que era la travesía de caminar desde Skagway hasta el Yukon. Bueno, acá hay un cartel que dice que Canadá no dejaba entrar a las personas si no llevaban consigo todo lo que iban a necesitar en un año. Eso era para que no mueran de hambre. Claro, tenías que llevarte desde Skagway comida para un año y esta era la lista que les daban. 150 libras de panceta, 400 de harina, 25 de avena, 125 de porotos, té, café, azúcar, papa, cebolla, sal, pimienta, todo tenías que llevarte. Mirá, hasta cosas para cocinar, ropa, herramientas. En total se estimaba que eran unas 2.000 libras de peso entre comida y equipamiento que tenías que llevarte para cruzar la montaña. Por eso acá también está el monumento del buscador de oro y un perrito con su trineo. Qué vida dura que tenían, la verdad. Es que era mucho. También era un clima muy hostil. Ven el perro con la mochila, las ollas atrás. Claro. Y en el trineo ese cargaban las cosas. Wow. Miren en esta imagen cómo la gente se llevaba las cosas. Caballos tirando trineos, personas llevando mochilas. Vamos a seguir el recorrido por un sendero que hay de 1,5 kilómetros para arriba de la montaña, donde hay un laguito y en teoría se ve la ciudad. Sí, hay que subirnos allá arriba. Ahí está el lago. Vamos acá con los chicos de Poder Circular que llevan el spray y el mate. Vamos cuidados, Belu. Vamos preparados por las dudas. Así que bueno, vamos a caminar un ratito abrigados porque hace frío y está garoando finito. Acá llegamos al lago, miren. Paisaje de película. Todo verde. Increíble. Vamos caminando por el medio del bosque. Vimos ya alguna huellita de oso. Muchos hongos, mucho verde. Y decidimos que vamos a darle la vuelta. A ver si vemos algo más. Pero miren lo que es el paisaje. Es increíble caminar por acá. Ahí atrás había mesas, lugar para guardar la comida por si hay osos. Nada, muy zarpado. Miren, llegamos recién a un costadito del lago. Por acá tenemos el lago. Miren esto lo que es. Tiene una parrilla armada con fueguito, con todo. Mesa, silla. Dice que antes de prender el fuego tenés que llamar a ese número para avisar. Por allá tiene lugar para poner la carpa. Ahí. Es un espectáculo. Al lado del lago. Todo esto es gratis. Miren, hongos por todos lados.
Obviamente acá hay osos, así que bueno, hay que tener experiencia, creo yo, para venir a dormir acá, o al menos asesorarse, pero que debe estar bueno acampar acá, yo no tengo duda. Miren, está el laguito, un puentecito de madera para llegar. Me sorprende que todo esto sea gratis, eso siempre es algo que me llama la atención. Por acá sigue el sendero que estamos haciendo nosotros, dándole la vuelta al lago. Estábamos tomando unos mates acá con los chicos, justo se largó a llover bastante, así que bueno, vamos a seguir camino. Pudimos al menos disfrutar unos mates con esta vista hermosa. La verdad, este lago es impresionante. Y desde el dron se veía cómo es como encajonado, como angosto, y atrás la ciudad pueblo de Skagway, se veía la parte del puerto. Muy, muy linda esta caminata, muy lindo este lago. Y vamos a empezar la vuelta antes de seguir mojándonos. Nuevo día para nosotros en Skagway. No cerramos el video ayer porque queríamos mostrarles la ciudad con un poco de vida y nos dijeron que hoy llegaban los últimos 2 cruceros del año. Hoy y mañana, y ya está, se cierra la temporada de cruceros hasta el año que viene. Así que llegamos justito, como verán, está lloviznando, estuvo lloviendo toda la mañana, pero les voy a mostrar, miren. Tenemos un tremendo crucero allá y otro allá, o sea, son 2 cruceros gigantes. Son las 11:30 de la mañana y miren la cantidad de gente que hay en el centro. Pareciera que el pueblo recobró vida. Ayer empezamos a caminar por el centro a la misma hora que hoy y no había un alma. Éramos prácticamente los únicos recorriendo el centro. Hoy hay mucha gente caminando, toda la gente que se baja del crucero, porque el crucero para acá en el puerto y te deja a 3 cuadras del centro. También hay muchos... ¿cómo se llaman? Traslados, muchos shuttles que van y vienen. Ha pasado el tren hoy a la mañana que escuchamos la bocina y dijimos, ¿qué está pasando? Porque están acá las vías del tren turístico que les contamos ayer. Entonces venía tocando bocina. Y bueno, vamos a ver si hoy hay un poco más de vida, si hay algunos locales más abiertos. Sí, porque ayer parecía un set de filmación, estaba todo hermoso, pero no había gente. Así que, nada, hoy está muy, muy lindo Skagway. Y es muy loco que cobre tanta vida con los cruceros, pero sí, es lógico, o sea, son más de 2.000, 3.000 personas por crucero que se bajan a caminar por un pueblo al mismo tiempo y por la misma cantidad de horas. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Hoy abrió hasta la tienda de recuerditos. Sí, hoy está todo abierto, así que vamos a entrar a chusmear. Ya es la última chance de comprar algo de Alaska. Sí, yo creo que sí. Ya no queda mucha plata, pero bueno. Hoy nos despertamos con los bocinazos del tren y acá lo tenemos pasando, miren. Mirá cantidad de gente.
Deben ir al paso, al White Pass. Claro, es la excursión para ir al paso. Pasa por el medio del pueblo. Es largo, ¿eh? Sí. Lo loco además es que como la gente se baja de los cruceros, se llevan de todo, bolsas pero enteras de recuerditos. Sí, está el local repleto de gente. Y ahora el tren, que quedó acá en la mitad de la calle, atrás nuestro, Ahí atrás está. se queda ahí por unos 10 o 15 minutos. Así que si quieres seguir recorriendo el pueblo, tenés que dar vuelta a la manzana para rodear el tren o esperar acá hasta que avance. Vamos a hacer eso. Vi algo que les quiero mostrar y es que entre los motivos de patentes que hay de Alaska, que deben ser unas 5 o 6 patentes diferentes, esta imagino que les suena conocida, miren, Gold Rush, y está la gente cruzando la montaña, imagino que por el White Pass o por el otro paso hacia el Yukon. Así que es tan importante esta zona que hasta tiene una de las patentes de Alaska. Sí, las otras patentes son la del oso, la que dice Última Frontera, las auroras boreales y los lupines. También te ofrecen paseos con estos vehículos largos. Posta, es muy pintoresco este pueblo. Y hoy tiene mucha más vida que ayer. Hoy es otra cosa. Ayer pasamos por este barcito y estaba cerrado. Miren hoy, cola para entrar ahí. Este barcito además es uno de los que hay de 1898, por eso hay tanta gente entrando. Esta casa de recuerdos tiene hasta un museo atrás, que cuenta un poco la historia de Alaska y las comunidades. Lo que no está tan bueno de que haya tanta gente es que hay cola para todo, así que menos mal que ayer vinimos y visitamos algunas cosas. Sí, ahora si querés entrar a tomar una cerveza, a comer algo, fila. Así de gente ahí, miren. Para entrar, por ejemplo, esta es la panadería. Acá nos dijeron que vendían tortas fritas, pero bueno, la idea era probar, pero no vamos a hacer esa cola. Este era otro de los bares de 1899 y hoy en día hacen una representación de una historia que hubo acá por un bandolero que era muy famoso, como el bandido de esa época, que murió, ¿no?, en este bar. Creo que murió en el bar, entonces te hacen el show ahora. Y la lluvia no está dando tregua, ahora se largó con todo. Pero bueno, acá ya está bien entrado el otoño. De hecho, leíamos ayer que ya para fines de septiembre empieza a nevar en El Paso y nosotros estamos a fines de septiembre. Así que creo que ahora vamos a agarrar a Blanquita y ya nos vamos a ir a la frontera. La verdad que este pueblo nos encantó. Creo que es estéticamente de los más lindos que hemos visto en Alaska. Pero a la vez me sorprendió mucho el cambio radical de un día al otro, de ayer que no había cruceros y estaba todo cerrado, parecía un pueblo fantasma, a hoy que con los cruceros cobró vida, la gente caminando por todos lados, todos los locales abiertos. Con un contraste muy zarpado. Así que bueno, les agradecemos por haber estado del otro lado y por habernos acompañado en un nuevo capítulo. Y vamos a tener que empezar a meterle pata para que no nos agarre el invierno acá arriba. Así que bueno. Nada, les agradecemos por haber estado del otro lado y nos vemos en el próximo video.